de tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y la pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿De cuál eres de estos tres que vamos a estar hablando? Bendito sea Dios. Uno de ellos tiene salvación y vida eterna asegurada. El otro está en veremos. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, viva y eficaz. No miente. El hombre puede equivocarse, pero la palabra de Dios no miente. Lo que está escrito se va a cumplir. Dice, ni una jota ni una tilde pasará, que todo se lleve en cumplimiento. Todo se va a cumplir a favor de nosotros o en contra de nosotros, pero que se cumple, se cumple. Así que, amados hermanos, vamos a leer allí, acompáñenme, Primera de Corintios, en su capítulo, voy a leer el capítulo 2, versículo desde el 10 hasta el 16. Bendito sea el nombre del Creador del universo. Bendito sea el Rey de Gloria, porque Él vive y permanece para siempre. Dice la palabra y la leemos siempre, glorificando a nuestro Padre Celestial por medio de su unigénito Hijo y su Santo Espíritu. Dice así la palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabidurías humanas, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Hermanos amados, vamos a estar tomando este versículo del 14 para estar hablando acerca de estos tres hombres que vamos a hablar. Hay un hombre, amado hermano, que es hombre natural. El hombre natural, usted le habla de la palabra, él no entiende. Él no puede entender lo que usted le está hablando, porque él es un hombre natural, porque no hay nada en él que lo acerque al Padre Celestial. Es natural. Él dice, pero ¿de qué me estás hablando? Pero lo que me está diciendo no lo entiendo. Lo que me está diciendo no lo comprendo, porque él es un hombre natural. El hombre natural vive de acuerdo con su naturaleza. Él se mueve conforme a su intelecto. Él se mueve conforme a sus emociones. Él se mueve conforme a lo que él piensa. Este es el hombre natural. Se mueve conforme a sus pensamientos. Se quiere acercar a Dios conforme a lo que él piensa también. Conforme a lo que él cree que le puede agradar a Dios, hermanos. Ese es el hombre natural. Y vamos a ver unos pasajes de las Escrituras donde nos habla de personas
que no comprendían la palabra porque eran personas, hombres naturales. Vamos ahí en 1 Corintios 1:18. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Para todo hombre natural, la muerte de Cristo, hermanos, no significa nada. Pero para nosotros que hemos creído, es poder de Dios. Es poder del Evangelio. Y acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 17, 18 al 20. Estaremos viendo otros hombres naturales que no comprenden lo que se habla, que no comprenden. ¿Por qué? Porque son naturales. Ellos quieren, amados hermanos, obtener la salvación por sus propios méritos, por sus propios pensamientos, porque son meramente naturales, son hombres naturales, hermanos. 17, 18 al 20. Dice así la palabra: bendito sea el Creador. Capítulo 17, versículo 18 al 20. Y algunos de los filósofos, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Son personas, hermanos, que no van a entender, aunque usted les quiera hablar, hermanos, de la palabra, pero no van a entender porque son hombres naturales. El hombre natural siempre vive de acuerdo a sus pensamientos. El hombre natural siempre vive de acuerdo a sus creencias. El hombre natural siempre vive, hermanos, perdido en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando llega, hermanos, el Espíritu de Dios, a esa persona es transformada. Entonces hemos visto, hermanos amados, y hemos podido ver la clase del hombre natural. Para el hombre natural, la predicación del Evangelio es locura. Él no lo va a hacer porque para él es locura. ¿Para qué voy a predicar? Dice. ¿Cómo? No va a poder porque no tiene a Cristo tampoco. No lo va a poder hacer porque él no entiende las cosas del Espíritu. Él no entiende la palabra del Señor. Ese es el hombre natural. Entonces, la pregunta es: ¿cuál de estos somos nosotros? ¿Con cuáles de estos tres hombres nos identificamos? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Uno de esos tiene vida eterna. Uno. Los otros tienen que arrepentirse. Los otros tienen que venir a Jesucristo. Porque de otra manera no hay salvación, hermanos. De otra manera siguen perdidos en sus delitos y en sus pecados. Bendito sea el Cordero de Dios. No ha nacido. No ha llegado el Espíritu a la vida de ese hombre natural. No ha llegado porque él, hermanos, no puede entender las cosas que son del Espíritu. No las puede entender porque el único que puede revelarle las cosas espirituales es el Espíritu de Dios. Es el único que nos puede revelar las cosas que son del Espíritu. A los que ya hemos recibido a Jesucristo y tenemos ese Espíritu viviendo, morando en nuestro cuerpo, hermanos. Porque reconocemos que somos templo y morada de su Santo Espíritu y que ya no podemos vivir de acuerdo a nuestros deseos. Porque está un Espíritu dentro de nosotros. Pero el hombre natural no percibe esto, hermanos. Tenemos hombres naturales, hermanos. Podemos ver a Nicodemo. No entendía, pero no comprende lo que el maestro le estaba diciendo, ¿no? Le dice: tú siendo maestro de la ley, ¿no comprendes esto? Le dijo, ¿verdad? Tú siendo maestro de la ley y no comprendes esto. Entonces, ¿por qué? Porque era un hombre natural, hermanos.
Bendito sea Dios. Entonces el hombre natural no puede entender lo espiritual. No puede entender lo que es de Dios. No puede discernir lo que viene de Dios y lo que Dios quiere para su vida. No lo puede entender. Ahora vamos a pasar al hombre carnal, hermanos. La frase carnal fue usada por primera vez en Corintios, hermanos. Corintios capítulo 3, versículo 1. Allí fue usada esa palabra carnal. El hombre carnal, hermanos, cuando Pablo les está hablando allí podemos ver cómo actúa el hombre carnal. Cómo él actúa, hermanos. El hombre carnal tiene el conocimiento, hermanos, de las escrituras. Él sabe de la palabra. Él sabe de la palabra y sabe que hay un Dios y sabe que hay un Salvador. Pero él, hermano, es carnal y el hombre carnal no puede obedecer a Dios. El hombre carnal está perdido en sus delitos y en sus pecados, hermano. El hombre carnal sigue haciendo, hermano, berrinches todavía porque él quiere acercarse a Dios conforme a sus propios deseos, hermanos. Y a Dios no nos podemos acercar conforme a nuestros propios deseos, a nuestro propio egoísmo, hermano. Nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de su Santo Espíritu y de Jesucristo, que Él es el mediador de nosotros. Amén. Solamente a través de Cristo. Pero el hombre carnal, hermano, quiere acercarse y quiere que Dios se acomode a lo que Él quiere hacer. El hombre carnal quiere acomodarse y que quiere tener a Dios y mandar a Dios, hermanos. Eso no lo podemos hacer. El hombre carnal no quiere obedecer a Dios porque dice allí en Romanos 8, 5 al 7 que el hombre natural no percibe, el hombre carnal no percibe, dice, y no puede obedecer porque él está siendo dominado por su carne. Amén. Él sigue perdido en sus delitos y en pecados. Y vamos a ver los versículos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, en el 3, podemos ver cuando Pablo le dice cristianos carnales. Y dice que son cristianos carnales porque ellos saben, conocen, tienen la escritura, pero no pueden obedecerla. ¿Por qué? Porque son guiados por su carne. Son guiados por la carne. Y el que es guiado por el Espíritu, alguien le puede decir, ¿sabes qué? Haces esto. Pero si la palabra de Dios dice, no, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios se lo dice. No obedece a hombres, no obedece a mujer, no obedece a nadie, sino que obedece a su Padre Celestial, el hombre espiritual. Pero el hombre carnal se acomoda, hermanos, como un plástico. El hombre carnal, hermanos, y esos son los que causan divisiones, dice la palabra. Los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Esos son los que arman pleitos, riñas, y dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas. Y yo de Cristo, dicen los otros. Esos son los que han mutilado el cuerpo de nuestro Señor, hermanos, por su carnalidad, porque no quieren someterse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu, no quieren recibirlo, se han negado, hermanos, y han rechazado al Salvador. Entonces, ¿de cuáles usted se identifica? ¿Natural, carnal o espiritual? Déjeme decirle que el carnal está en un grave peligro. ¿Por qué? Tiene el conocimiento de las Escrituras. Conoce, hermano, que hay un Salvador. El hombre natural, hermanos, él camina como un animalito. Sin ley, hace lo que él quiere hacer. El hombre carnal, en ciertas maneras, a veces, allá en donde vive moralmente bien porque tiene la palabra, pero no quiere obedecer. Y no puede obedecer, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Vamos a leer ese versículo. Romanos 8, 5 al 7. Esta palabra, hermanos, nos exhorta a todos. Me ha exhortado duramente. Y si a usted no le exhorta, pues déjeme decirle que hay un grave problema en usted.
me hace mucho que pensar, hermanos. Dice el 5. Porque los que son de la carne, ¿qué piensan? Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden. ¿Por qué? Porque su deseo los domina. Sus deseos por agradar a otras personas. Sus deseos por agradar a hombres. Sus deseos por agradar a mujeres. Sus deseos por agradar a los que están viendo, los hermanos. Y nosotros no podemos dejarnos para agradar. Tenemos que agradar a uno, pero no podemos agradar a todos. Nosotros, hermanos, que hemos recibido el Espíritu, no podemos agradar a todos. Porque si agradamos a todos, desagradamos a uno. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces dice Pablo que son niños. Y un niño, hermano, si no crece, se muere, ¿verdad? Si no come, ¿qué pasa? Se desnutre y ¿qué pasa? Murió. Se quedó. Tuvo el conocimiento y eso va a ser lo más triste en aquel día. Con conocimiento ir al infierno. Con conocimiento y pasar y que le diga no te conozco. Con todo el conocimiento del mundo, hermanos. Y eso será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Estuviste reuniéndote. Estuviste, si es posible, todos los días escuchando palabra, pero no eras hacedor de ella. Así que apártate de mí, no te conozco. No ha nacido de nuevo, hermano. No ha nacido de nuevo. No ha nacido, vive fuera del reino de Dios. El hombre carnal vive fuera del reino de Dios. Como dice allí le dice a Nicodemo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Pero el espiritual está viviendo en el reino de Dios. Y nosotros estamos viviendo en el reino de Dios y aquí en la tierra. No necesitamos morir para ir al reino de Dios, estamos viviéndolo. Y esto solamente lo puede discernir espiritualmente, no carnalmente, sino espiritualmente. Porque cuando naces, hermanos, eres carnal, y cuando naces de nuevo, eres espiritual. Nacer del agua y del espíritu. Esta carnalidad persiste, hermanos, y hay que luchar. Hay que luchar. ¿Cómo podemos luchar? Solamente pidiéndole a Él. Es la única manera. No hay otra manera. Amén. Usted puede hacer lo que usted quiera, se puede esforzar por su propia fuerza, pero si no le pide al Espíritu de Dios, a nuestro Padre, usted va a seguir siendo carnal, viviendo para agradar a gente, viviendo para agradarse a usted mismo, viviendo para agradar al mundo, viviendo y diciendo ¿qué dirá el mundo de mí? Hermanos, ya el hombre de Dios no se preocupa por lo que diga, le preocupa lo que dice el Padre Celestial de él. Ya no se preocupa, hermanos. Así que, hermanos, tu carnalidad te va a llevar ¿a dónde? Al infierno. Tu carnalidad. Vamos a ver los versículos para que no diga se está inventando lo que está diciendo. Acompáñenme allí, hermano. Bendito sea Dios. Ya leímos Romanos, ¿verdad? Vamos a leer, hermano, ahí Judas. Judas todavía tiene que morir, hacer morir primeramente lo carnal, hacer morir lo terrenal. Voy a leer primeramente Colosenses, después Judas. Colosenses, luego Judas, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 6. Y por eso yo me preguntaba, hermanos,
pero ¿cuáles son estos hijos de desobediencia? Decía yo. Y me preguntaba, hermanos, y hasta que el Espíritu me lleva aquí, hermanos, a del hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Dice la palabra de Dios allí en Colosenses, y mire, para que usted vea que no soy yo que lo dice, sino que lo dice nuestro Padre Celestial. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. De ahí menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, oiga lo que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Bendito sea Dios. Entonces, la carnalidad, ¿para dónde lo lleva uno? La desobediencia, ¿para dónde lo lleva uno? Otro versículo más. Gálatas, luego voy para allá, para Judas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 21. Ahí Pablo lo dice claramente, hermanos. Las obras de la carne. El que obra conforme a la carne, el que no quiere someterse a la ley de Dios, ni tampoco quiere someterse, hermanos. Puede tener todo el conocimiento de las Escrituras, hermano, pero de eso nada lo va a salvar. Conocer las Escrituras es lo mismo, hermanos, que no las conozca si no quiere y no está dispuesto a escuchar la voz del Padre que le dice que le obedezca. Después de haber recibido el Espíritu, hermanos, esa salvación, usted tiene un requisito, y es la obediencia. Dice la palabra, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. No, los que viven conforme a la carne no van a entrar al reino celestial. Hermanos, esto es preocupante, porque muchas personas están viviendo conforme a sus propios deseos. Muchas personas, hermanos, están viviendo a las anchas, dándole a su cuerpo lo que ellos quieren, hermano, y no quieren obedecer al Padre Celestial, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sigues perdido. Sigues perdido. ¿Por qué? Pablo es claro lo que dice. Y los que practican tales cosas, dice, no heredarán. ¿Y eso por qué lo dijo Pablo? ¿Por su corazón o por el Espíritu? ¿Quién se lo reveló a Pablo? El Espíritu de Dios, hermanos, por el cual fueron escritas estas benditas palabras. Entonces, amados hermanos, el hombre carnal quiere agradar a Dios en los pobres esfuerzos humanos, en su propio pensamiento carnal, diciendo, esto le agrada a Dios, y no se quiere someter a su voluntad. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, dice la palabra. Tesalonicenses 4, 8 dice así en adelante. Bendito sea Dios. No ha aprendido todavía, hermano, a andar en el Espíritu. Conoce la palabra, tiene todo el conocimiento, pero no le interesa ni la mínima poder obedecer. No se interesa en eso. Lo que le interesa a él es estar bien con todos, ser popular, estar bien con todos, pero mal delante del Padre Celestial. Entonces, ¿con cuáles de estos tres hombres nos identificamos?
Esa es la pregunta. Amén. ¿Con cuáles se identifica usted? ¿Natural, carnal, espiritual? ¿Con cuál? Judas, vamos a ver. Judas, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los que quieren hacer su voluntad, los que imponen su voluntad también, porque hay, hermanos, hay carnales predicando. Hay carnales predicando. Y lo digo porque la palabra lo dice y lo afirma. Estos son, dice, los que causan, los sensuales, los que causan divisiones, que no tienen el Espíritu. Entonces, esos carnales promueven la carnalidad, ¿sí o no? Promueven que usted puede, así como estaba para el cielo, ¿sí o no? Pero yo no puedo promover, hermanos, lo que la Biblia prohíbe, hermano. Yo no puedo promoverle a usted que usted así como anda, en desobediencia, hermano, vaya para el cielo. Tiene que obedecer, hermano, si tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, ¿qué tiene que hacer? Postrarse delante de Él y decirle: Padre, dame de tu Espíritu Santo para obedecerte. Porque nadie que no tenga el Espíritu no puede obedecer, hermano. Nadie. Esto no es por un esfuerzo humano. Esto es por el Espíritu de Dios, hermanos. Esto es porque el Padre le ha dado de su Espíritu. Pero Jesús dijo que si alguno de ustedes no tiene el Espíritu, ¿qué dijo? Pídaselo a Dios. Porque si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas, ¿cuánto nuestro Padre no les la dará a ustedes el Espíritu? Amén. Así que, hermanos, Gloria a Dios, aleluya. es el cuidado que debe de haber en nosotros. No solamente conformarnos con escuchar el mensaje, no solamente conformarnos, hermanos, con estar siempre, hermanos, escuchando predicaciones, sino cómo está nuestra vida en la obediencia. ¿Cómo está nuestra vida? Porque los obedientes son los espirituales. Porque dice que Cristo viene a recoger, a levantar, autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hebreos 5:9, allí dice que Él viene por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, dice, va a entrar al reino de los cielos, sino el que obedezca, el que haga la voluntad de mi Padre. No todo aquel que dice Señor, Señor es mi hermano, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes pueden hacer la voluntad del Padre? Solamente los que tienen el Espíritu Santo pueden obedecer. Solamente, mire, el que tiene el Espíritu Santo y está viviendo en pecado, se va a apartar del pecado. ¿Por qué? ¿Quién lo hace que no se aparte? ¿Quién hace división del bien y del mal? ¿No es el Espíritu? Donde llega la luz verdadera, hermanos, no puede estar la maldad. Donde llega Cristo, hermanos, el Espíritu de luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, hermanos. Donde llega esa luz verdadera, todas las cucarachas, los chinches, salen de allí, hermanos. Cuando digo chinches y cucarachas, digo el pecado, hermanos. Me estoy refiriendo al pecado. Todo pecado, hermanos, sale. Pero estoy poniéndole una referencia humanamente para que pueda entender. Cuando usted va a un lugar y prende la luz y hay ratones, esos ratones salen, ¿verdad? Salen de esa habitación. Entonces, de la misma manera, cuando llega la iluminación a su vida, el Espíritu a su vida, el pecado no mora más, no se deleita más, no desobedece más, sino que sigue y diciéndole: Señor, ¿en qué puedo obedecerte? Señor, tú me has mandado a esto. Señor, ayúdame, dame fuerzas, porque sin ti no soy nada. Sin Él nada somos, hermanos. Porque aquel que se jacte, que diga: no, pues yo estoy aquí porque estoy fuerte, es un mentiroso. Y la verdad no está en Él. Estamos aquí parados porque Él ha tenido misericordia. Y si aún estamos allí luchando en la carnalidad, apartémonos del pecado y dejémonos guiar por el Espíritu. Amén. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos, que dice Romanos 8:14, estos son hijos de Dios.
El hombre espiritual, vamos a ver, hermanos. Vamos a ver, y ahí ya leí un versículo, el 9. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Le amamos porque Él nos ha amado primero. Estamos agradecidos porque Él envió a su unigénito, hermanos, a morir por nuestros pecados, por mi pecado, no sé por el suyo. Si no ha muerto por su pecado, ahora puede decirle: Señor, dame salvación. Como aquella mujer buscando, ¿verdad? La de flujo de sangre buscaba, ¿verdad? A toda costa, como Zaqueo, ¿verdad? Quería verle, ¿verdad? Cruzó todos los obstáculos carnalmente, hermanos, para poder obtener lo que él quería. El hombre carnal, hermano, quiere entrar al cielo por sus propios medios, no quiere a Cristo. Venga Cristo como lo hizo Zaqueo, para que la salvación llegue a su casa, llegue a su familia. Búsquelo. Zaqueo llegó sin importar los obstáculos que había. Dice que era tan chaparrito que no lo miraba, ¿verdad? ¿Y un chaparrito qué significa? El pecado y todo aquello que nos rodea, hermanos. Las dificultades que nos alejan de Dios. El pecado que está. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar a Cristo, venir a Cristo, recibirlo a Él. Y Él nos va a decir: ha llegado la salvación a tu casa. Ha llegado la salvación a su vida. Ha llegado la luz a su vida. Y todo lo malo sale huyendo. Todo pecado se va de usted, hermano. Porque Cristo ha llegado. El que limpia ha llegado. El que purifica ha llegado. El que santifica ha llegado, hermano. Pero es necesario que usted desee también. Si usted tiene el conocimiento de las Escrituras, desee también la salvación. No solamente conocerlo. No diga: yo conozco a Cristo, porque en aquel día dice: me dirán muchos, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque ellos están carnalmente pensando que lo conocen, pero no están siendo conocidos por Él. No están siendo conocidos. Debes de crucificar tu carne. Crucificar tu carne, porque dice Colosenses 3:5, dice que haced pues. ¿Quién lo va a hacer? Ya no te dejes guiar por tu carne. Conoce las Escrituras. Haced pues morir. Ya Dios proveyó los medios para que usted pueda hacerlo. No se deje llevar por su carne. No se deje llevar por su mente carnal, por su corazón vano, por su corazón sucio. Deje que Él haga morir, dice, lo que la palabra de Dios le diga, hágalo. Y así va a hacer morir lo terrenal, lo carnal. Tiene que crucificar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros hemos crucificado nuestra carne. ¿Con quién? Con Jesucristo. Entonces ya no estoy para obedecer, hermanos, a un hombre. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pues somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ya el hombre carnal, ¿cómo quedó? Murió. Porque cuando usted tiene a Cristo, usted hace morir lo carnal suyo. ¿Por qué? Porque ha creído de verdad. Ha creído de verdad. Usted entonces dice: no tengo que obedecer mi carne, sino que tengo que obedecer a mi Padre. Así que se enoje quien se enoje, y por eso van a haber divisiones, por eso van a haber, hermanos, rechazo, por eso van a haber pelea, por eso van a haber, hermanos, muchas cosas, contiendas, ¿sí o no? ¿Por qué?
Porque usted no está obedeciendo y no está por obedecer a un hombre, ni a una mujer, ni a nadie. Sino, usted le importa lo que dice su Padre. No le importa lo que diga cualquier persona, hermano, sino el Padre Celestial. Porque dice la palabra, porque si fuimos plantados con Él, juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también lo seremos también en la de su resurrección. Bendito sea Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos negamos a nuestros deseos carnales, entonces viene la mente de Cristo. Porque dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Porque dice, porque nosotros, dice, más nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Esta es la característica que predominan en un hombre espiritual ahora, hermanos. Vamos a verlas. El entendimiento de los deseos de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Cristo? El deseo de Cristo primeramente es, hermano, que toda la gente venga al arrepentimiento, que todos sean salvos. Y ese deseo va a predominar en aquel hombre que tiene el Espíritu. Va a tener el deseo, hermano, de obedecer el mandamiento que Cristo nos dejó: predicar la palabra. Va a querer obedecer, ¿por qué? Porque tiene la mente de Cristo, porque el Espíritu de Dios está sobre él, porque ha sido depositado en él. Hermano, el entendimiento cambia, el discernimiento cambia, todo cambia, hermanos. Ya no va a andar pensando en lo que le agrada a él o en lo que le agrada a ella. Va a estar pensando en lo que le agrada al Padre eterno. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, y vamos a ir a ver, quiero que me acompañe. Allí mismo tenemos un fruto. Gálatas 5, 22 al 24. Gálatas 5, 22 al 24. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor. Las cosas, hermanos, que usted hace para Cristo son hechas en el primer fruto del Espíritu: amor. No lo hace porque se va a ganar su salvación, no lo hace para quedar bien con nadie, sino que lo hace por amor. Gozo, lo hace gozoso. Se reúne gozoso, ora, ayuna. ¿Por qué? Porque está siendo obediente a la palabra. Ora, ayuna, hermanos, y tiene comunión con sus hermanos. Porque eso es lo del Espíritu. Eso es las cosas espirituales. Lee, medita, abre su escritura diariamente. Anda pensando, hermanos, ¿cómo puedo edificar a mis hermanos cuando me reúna con ellos? Anda pensando, ¿qué voy a poder compartir con ellos? ¿Por qué? Porque anda viviendo con la mente de Cristo. Jesucristo oraba siempre, a menudo, ¿verdad? Se reunía con sus discípulos, y después los discípulos también, ¿verdad? Se reunían porque vivían en el Espíritu. Y por eso era una iglesia poderosa, porque vivían conforme al Espíritu. Mansedumbre, son mansos, humildes, no se dejan llevar por impulsos carnales, no se dejan llevar para querer enojarse con el hermano. ¿Por qué? Y si viene algún enojo, ¿sabe lo que hace? Se arrodilla y le dice: Señor, quita este deseo de mí. ¿Por qué? Porque su carne quiere resaltar. Porque en mí, dice, mi carne, lo que es en mi carne no mora nada bueno. Siempre la carne va a querer sacarlo de su carne, pero usted va a doblegar se va a doblegar y va a orar. Y el Señor lo va a levantar, ¿sí o no? Le va a quitar esos malos deseos, ¿sí o no? ¿O no cree? Porque esto es por fe, no por vista.
Por fe andamos, no por vista, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, tú te sientes atraído por Cristo. ¿Te sientes atraído por Él? ¿Has sido transformado? Y piensas como Cristo. Actúas y reaccionas como Cristo. Nunca te hace llamar más grande que otro, porque tú tienes un ejemplo que como Cristo fue ejemplo. Jesucristo dijo: no permitan que ninguno le llame a ustedes rabí, ni se hagan llamar a sí mismos maestros. ¿Por qué? Porque hay humildad en el Hijo de Dios. Imita a Cristo, porque es atraído por Cristo. Es atraído por ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Fue humilde, manso y humilde de corazón. Y Él nos dijo: aprendan de mí. ¿Dijo o no dijo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que usted va a poner la cara de humilde, hermano, y su corazón altivo, arrogante, desobediente. ¿De qué sirve entonces? Poner la cara como que... No, hermanos. Y no se trata también, muchos piensan que la humildad es andar todo sucio y andar con sus pantalones rotos ahí. Es humilde condición, sí. No, hermanos. La humildad se refleja de un corazón transformado, de un corazón cambiado por medio del Espíritu Santo, hermano. Obediencia a la palabra. Atraído. Quiere ser agradable, hermano. Quiere andar glorificándole al Señor todo el tiempo. Quiere, hermanos, compartir la palabra donde quiera que va. ¿Por qué? Porque Cristo vive en él. Bendito sea Dios. Allí podemos ver el fruto del Espíritu. Dice la palabra: porque los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Ya el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, ya no quiere, hermano, que le digan rabí, rabí. ¿Por qué? Porque Él no tiene ninguna intención de establecer reinos en esta tierra. Él no tiene ninguna intención, hermano, de llenar un estadio, hermano, para que le aplaudan. La intención del Hijo verdadero, del que tiene el Espíritu, hermano, es que las almas puedan alcanzar salvación y vida eterna. Es que ninguno perezca, hermanos, porque eso lo dice la palabra. Pues Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan, dice, al arrepentimiento. Y ese es el deseo del Hijo de Dios. No es tener un montón de personas, hermanos, que le estén aplaudiendo. El que busca aplausos, hermano, va a hablar de su carne. Pero el que no busca aplausos va a hablar lo que el Espíritu dice, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los deseos de ellos es llenar su bolsillo de dinero, llenar un lugar para que llegue más diezmos, hermanos, para que lleguen más ofrendas, para comprar sus carros de lujo. ¿Por qué? Porque andan viviendo estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿De cuáles hombres se identifica usted? Pregúntese a usted mismo: ¿cuál de estos tres hombres que hemos estado viendo me identifico yo? Y mi consejo es: identifíquese con este último. Identifiquémonos con este último, hermano. Seamos obedientes, porque es importante que podamos distinguir entre el fruto del Espíritu, amados hermanos, y las obras del Espíritu. Es necesario que podamos distinguir esto. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu son para edificar a los hermanos y para edificar a la iglesia. ¿Y el fruto del Espíritu es para qué? Es un reflejo de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ese Espíritu produce santidad y obediencia. Santidad, porque así como Él es santo, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Pedro, primera, capítulo 1, 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo así como yo soy santo, dice nuestro Padre Celestial. 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No tenga solamente el conocimiento entonces, porque si no va a vivir en su carnalidad. Y el vivir en la carne produce muerte, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces sométase a la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres dirigido por el Espíritu? ¿O eres dirigido por tus pensamientos, por tu carne? El aprender a seguir el Espíritu es un proceso, hermanos. Es un proceso de humildad. Humilde. El que es humilde es obediente. El que no es humilde es desobediente. El humilde, hermano, no es, como dije, no es aquel que usted ve así medio como que ya se duerme, ¿verdad? No. El humilde es aquel que es obediente, temeroso de Dios. Entonces debemos de ser, amados hermanos, humildes, como Jesús dice también: aprendan de mí, así que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Toda oveja verdadera va a escuchar la voz y va a obedecer la voz. Bendito sea Dios. Voy a leer un versículo, ahí terminamos. Juan 10, 20, del 26 en adelante. Juan, ahí termino. Y así que, amados hermanos, meditemos qué hombres somos. Y si todavía estábamos en el hombre carnal, hagamos morir el carnal. Bendito sea Dios. 10, 27. Dice, voy a leer el 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que es oveja, ahí dice que oye mi voz y que lo sigue. Entonces, si usted estaba ignorando esto del hombre carnal, que usted puede estar haciendo lo que a usted le parezca, lo que usted piense que le agrada a Dios, esto no es lo que nosotros pensamos. Esto es lo que Él dice, lo que Él ha dicho. Gloria a Dios. Escrito está. Bendito hermanos. Jesús. Bendito sea Dios y que el Señor me los bendiga.